Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. En contacto directo, la fiscal general Diana Salazar se refirió al pedido de reactivar el juicio político en la Asamblea. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, buenas tardes. Salazar defendió los allanamientos relacionados a 2 juezas nacionales y alertó sobre una campaña de Wilman Terán para que los procesados no se acojan a procedimientos abreviados. Fabiola Santana con el resumen de las declaraciones. La fiscal general Diana Salazar, en 35 minutos de entrevista en contacto directo, abordó temas de coyuntura. Uno de ellos, la solicitud que hizo a la Asamblea para que se reactive el juicio político en su contra. Asegura que no hay fundamentos políticos ni jurídicos para la censura política. Entre las causales de incumplimiento se me señalan varias motivaciones, que no son otras que responden a temas que ya se han ventilado en audiencias ante los tribunales y que por la contundencia con la que ha actuado la Fiscalía General del Estado hemos logrado obtener sentencias. Y entonces, lo que no pueden ganar en los tribunales, tratan de ganar ante el tema en el plano político. Tratar de debilitar a la fiscal general justamente cuando hemos liderado la mayor lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada. La fiscal está consciente que el proceso se desarrollará cuando Henry Kronfle deje la presidencia por la campaña presidencial a la correísta Viviana Veloz y se intentará enfrentarla con procesados prófugos que pertenecieron a esa bancada. Estamos seguros, pero la fiscal general no se va a prestar para este tipo de show. No responde más que a una revancha de la delincuencia organizada por haber develado la estructura que mantenían cooptada al interior del Estado ecuatoriano, porque es una retaliación. Imagínense, lo que quieren es sacarme de la fiscalía, quieren debilitar los casos con el único fin de generar y buscar impunidad. Dijo que la Fiscalía no se equivocó al realizar los allanamientos en las oficinas de las 2 juezas nacionales que concedieron el habeas corpus a Wilman Terán para que sea trasladado de la cárcel de La Roca a la cárcel 4. Y no se trata de que la Fiscalía está inconforme con el fallo, sino que responde a una denuncia que se presenta y es nuestra obligación, no solamente en este, sino en todos los casos, actuar. Y advirtió que desde la cárcel 4, Wilman Terán lidera una campaña para que los procesados no se acojan a los procedimientos abreviados. Porque él mantiene el control de la Corte Nacional de Justicia. Esta información ha sido entregada por los mismos compañeros a quien él. Y con el tiempo, ¿cuál sería el objetivo de que no lo hagan? Que con el tiempo las cosas ponen en su lugar. Que con el tiempo, como la fiscal ya se va, dado que viene el juicio político, entonces este caso quedará en la impunidad. También defendió al caso Pampa, que investiga a los miembros de la mafia albanesa y que el jueves fue objetivo de cuestionamientos de un medio digital y replicado en redes por el correísmo. De ninguna manera la fiscal general quiere retardar la investigación de este caso relacionado con la mafia albanesa. Todo lo contrario. La acusación fue directa, que ustedes han dilatado, por supuesto, han dado tiempo para que esta gente se vaya. Y es que no nos sorprende, porque recordará usted, por ejemplo, que entre los chats que se encontraron en los teléfonos de Leandro Norero estaba precisamente entre Leandro Norero y aquella persona del medio digital que usted ha mencionado, en el que se trataban de ñaños queridos. Entonces no nos sorprende. De hecho, tienen una arista, es una pirámide que está liderada por el sentenciado que ha recogido esta supuesta noticia, por el medio digital que resulta como caja de resonancia, y es una estrategia para debilitar. Finalmente se refirió al caso Villavicencio y aseguró que las investigaciones para dar con los autores intelectuales no se han detenido, pero por seguridad son manejadas en reserva. A excepción del oficialismo, las bancadas legislativas rechazan la decisión judicial que dispone a la Asamblea retomar 3 juicios políticos archivados. Respaldan la decisión de no acatar el dictamen. Patricio Díaz informa las reacciones en el legislativo. El oficialismo se quedó otra vez solo en la Asamblea. Las bancadas legislativas rechazaron la acción de protección presentada por la legisladora Inés Alarcón y la decisión judicial que obliga a la Asamblea a reactivar 3 juicios políticos a exministros del anterior gobierno. El Partido Social Cristiano cuestiona lo que considera una interferencia de la justicia en las facultades de la Asamblea. No solamente es de bloque, es una postura institucional, ¿no? Porque nosotros como Asamblea Nacional no podemos permitir que otras funciones del Estado interfieran en lo que nos corresponde a nosotros. Viviana Veloz,
vicepresidenta de la Asamblea y jefa de la bancada correísta, cuestionó la decisión judicial. Mediante su cuenta de X señaló: la judicialización de la política vuelve a ser un problema, estableciendo un precedente gravísimo para la institucionalidad y la independencia de funciones en nuestro país. El movimiento Construye también criticó la decisión judicial, se sumó a las otras bancadas en acusar al gobierno de buscar con esto demorar los juicios contra sus ministros. Lo que pretenden es defender aquellas malas actuaciones, las improvisaciones de ministros, como por ejemplo la ministra del Ambiente. Se debería dejar un precedente de que no se puede inmiscuir las decisiones judiciales para tomar decisiones dentro del Parlamento. Mientras tanto, el oficialismo defiende a la legisladora Alarcón. Y ante el anuncio del secretario de la Asamblea de que no se acatará el dictamen judicial, ADN dice: cada día nos demuestran su intento de protegerse entre aliados y evitar rendir cuentas al país, incluso aunque aquello implique desacatar las decisiones de un juez competente. Recuerdan que los juicios fueron archivados por el retiro de firmas del correísmo y el Partido Social Cristiano y que no se permitió incorporar otras rúbricas. La Asamblea está en receso hasta el 2 de septiembre. Mientras regresan, las bancadas apoyaron las medidas anunciadas por el secretario del Parlamento para revocar la decisión judicial. La violencia criminal obliga a que los municipios compren chalecos y cascos antibalas para paramédicos y bomberos que atienden heridos tras masacres. También se blindará a agentes de control. Diego Puente con las cifras de la inversión. La violencia criminal obliga a que los municipios y otros gobiernos locales adquieran para bomberos, agentes de control y paramédicos, chalecos con protección balística y cascos antibalas. Estos funcionarios, a diferencia de policías y militares, no tienen competencia en seguridad, pero han sido víctimas de ataques. En documentos que justifican las compras, se aclara que sus vidas corren peligro porque los bomberos y paramédicos son los primeros en llegar a zonas consideradas peligrosas, apenas minutos después de haberse registrado balaceras o masacres. En Manta, el 57% de emergencias atendidas en el 2023 fue por impacto de armas de fuego, lo que implica riesgo muy alto para el personal que debe asistir a los heridos, según este informe de necesidad que se presentó para adquirir el material. Los chalecos deben cubrir todo el torso y el casco de seguridad brinda protección contra armamento ligero y absorbe la fuerza ejercida por las ondas de choque de una explosión. El Cuerpo de Bomberos de Azogues también inició un proceso de adquisición de chalecos y cascos antibalas. Justifican esta compra por el aumento de muertes violentas desde el 2021 y por el riesgo de sus colaboradores al atender heridos en tiroteos. Incluso citan un evento de abril del 2022 cuando una ambulancia de Milagro fue atacada en la carretera. En las investigaciones se conoció que los atacantes se confundieron porque creyeron que el paciente trasladado era el cabecilla de una banda criminal rival. Los 3 trabajadores de la ambulancia fueron asesinados. En Guayaquil, estos elementos de seguridad ya fueron entregados a los bomberos en meses pasados y se entregarán a los agentes de control porque están expuestos a diferentes actuaciones en los espacios públicos que representan un inminente riesgo a su integridad física y porque participan de operativos con otras dependencias. El municipio prevé comprar 1.050 chalecos de protección balística y 50 cascos tácticos. También hay un proceso de compra de chalecos y cascos en Santa Rosa, provincia del Oro, para los guardias y policías municipales. Los municipios que están interesados en adquirir estas protecciones están dispuestos a pagar cerca de $620,000. Los costos de cada chaleco antibalas puede variar entre $100 y $500 y de los cascos entre $200 y $300. Algunas empresas de atención prehospitalaria también han blindado sus ambulancias para que puedan resistir impactos de bala. La infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional no para. La depuración institucional es una tarea pendiente del mando policial que responsabiliza a la justicia de beneficiar a los uniformados implicados en grupos delincuenciales. Paul Romero con ese informe. El 2024 tiene el mayor número de casos de infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional. Ayer fueron detenidos un subteniente y 2 cabos implicados en un triple secuestro en la vía Daule. El mando policial les identificó como integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones. Este jueves fue detenido un policía en servicio pasivo, también por secuestro de una pareja en Quito. El miércoles se viralizó en redes sociales un video en el que aparece un oficial de la policía junto a integrantes de otra organización delictiva. Meses atrás, en el caso Metástasis, 9 policías fueron procesados por ser parte de una estructura delictiva vinculada a la narcopolítica, entre ellos un general. En el caso Plaga, otros 2 policías en servicio activo también fueron acusados por la Fiscalía.
La depuración policial es una tarea pendiente de los mandos anteriores y del actual comandante Víctor Zárate. Según el oficial, en lo que va de 2024, 381 policías fueron separados de la institución, pero no precisó cuántos por vínculos con las organizaciones criminales. Hoy, para dar de baja a un servidor policial por delito o por cualquier inconducta se demora 50 días porque hay que respetar el debido proceso. Para una verdadera depuración, según Zárate, se tiene que reformar el Código Orgánico de Entidades de Seguridad, aprobado en 2020, que contempla garantías judiciales para los sancionados. Ahora estamos en el COESCOP, que nos genera unos vacíos y un procedimiento demasiado laxo. Las investigaciones administrativas disciplinarias de la fuerza pública son independientes de los procesos de la justicia común. Kamala Harris cerró la convención demócrata en Chicago con su aceptación de la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Harris prometió trabajar por el acceso al control de la natalidad, dar fin a la guerra en Gaza y calificó a su rival Donald Trump de ser un hombre peligroso que amenaza la democracia. Vice President of the United States of America, Kamala Harris. En la última noche de la convención del Partido Demócrata, Kamala Harris aceptó formalmente la nominación de la candidatura presidencial. Dio un discurso de poco menos de 40 minutos. Empezó por agradecer al presidente Joe Biden por su gestión. Deseó a su esposo Douglas Emhoff un feliz aniversario en sus 10 años de matrimonio. Y más temprano estuvieron también en el escenario su ahijada Elena Hodlin, su sobrina Mina Harris y Ella Emhoff, hija de su esposo, presentadas como su familia. Kamala Harris hizo un repaso de su trayectoria, desde los juzgados de California hasta la Casa Blanca como vicepresidenta, y dijo que si gana la elección de noviembre, será una mandataria para todos los estadounidenses. You can always trust me to put country above party and self, to hold sacred America's fundamental principles, from the rule of law to free and fair elections. I will be a president who unites us around our highest aspirations, a president who leads and listens, who is realistic, practical, and has common sense, and always fights for the American people. Harris puso en la mira de su discurso a su contrincante Donald Trump, a quien atacó en varios aspectos. Uno de ellos, dijo, es que él promulgaría una prohibición nacional del aborto. Too many women are not able to make those decisions. And let's be clear about how we got here. Donald Trump handpicked members of the United States Supreme Court to take away reproductive freedom. Y lo culpó también por la inseguridad en la frontera sur. Last year, Joe and I brought together Democrats and conservative Republicans to write the strongest border bill in decades. The Border Patrol endorsed it. But Donald Trump believes a border deal would hurt his campaign. So he ordered his allies in Congress to kill the deal. Well, I refuse to play politics with our security. Entre los invitados a la convención estuvo la excongresista Gabby Giffords, que en 2011 sufrió un atentado con arma de fuego. Abogó por Harris como la presidenta que logrará una legislación para su control y para reducir los tiroteos en un país en el que cada año mueren más de 20,000 personas en incidentes que involucran armas. Otra bandera de lucha de los demócratas. Y en la parte musical, la artista Pink interpretó uno de sus temas más conocidos en versión acústica, What About Us, junto con su hija Willow. What about us? What about all the times you said you had the answer? Fueron momentos de la noche final de la convención del Partido Demócrata, que pone a Kamala Harris en la recta final de la campaña a 2 meses y medio de las elecciones en Estados Unidos.
¿Qué pasa con la gestión de recolección de más de 2.000 toneladas diarias de basura en Quito? Al volver los detalles del daño de contenedores y más en la última entrega del especial de Televistazo. El costo de la electricidad de Colombia se duplicó los últimos días después de que ese país obligó a Ecuador a comprar solo energía proveniente de plantas térmicas. Francisco Garcés precisa cuánto gasta el Estado ecuatoriano por esa energía. El Ecuador está comprando electricidad de Colombia a un promedio de 30 centavos el kilovatio, casi al doble de lo que gastaba antes del 16 de agosto, cuando su valor era de 16 centavos de dólar. Ese día Colombia decidió que solo venderá al Ecuador energía térmica después de satisfacer su demanda, lo que hizo que el precio suba. Desde el 30 de julio, el Ecuador aumentó su requerimiento de electricidad colombiana para no usar las reservas de agua de las hidroeléctricas e importó entre 420 y 456 megavatios cada hora, casi el máximo de electricidad que se puede enviar por las líneas instaladas. Pero en vista del incremento del costo, el país redujo sus requerimientos y este lunes compró solo 359 megavatios cada hora. La situación obligó al gobierno a usar el agua represada en Mazar, que es el mayor embalse del país. En julio alcanzó su cota máxima de 2.153 metros, pero este miércoles su nivel ya había bajado a 2.145 metros, la cota más baja de los últimos 2 meses. Ese embalse es estratégico porque entrega agua a las 3 hidroeléctricas del río Paute, Mazar, Pautemolino y Sopladora, que en conjunto son capaces de producir el 38% de la hidroelectricidad del país. Quito, gestión bajo la lupa. La gestión de la basura en la capital es otro señalamiento de quienes cuestionan al alcalde Pavel Muñoz. La mitad de contenedores de la ciudad están dañados, no se ha impulsado un plan macro de reciclaje y según argumentan varios sectores. Carla Delgado sigue este tema. La basura es otro problema visible que tiene Quito, que es criticado por aquellos que piensan que falta gestión a la alcaldía de Pavel Muñoz. El desgaste de los contenedores es evidente, tapas rotas o inexistentes, material oxidado, palancas dañadas, que provocan la dispersión de residuos y generan suciedad o mal aspecto a la ciudad. De los 5.600 contenedores que tiene Quito, 3.985 no están en buenas condiciones y de ellos 2.103 no pueden ser reparados. Emaseo asegura que en noviembre serán reemplazados los contenedores como parte de un programa que incluye la adquisición de una nueva flota de vehículos. El urbanista Fernando Carrión cree que el sistema de recolección de basura de la capital ya debió dar un giro. En todo caso, no ve cambios en la administración de Pavel Muñoz. Porque no tenemos la tecnología y es cara. O sea, aquí sale mucho más caro que en Guayaquil, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer cambios. Uno de los grandes problemas que tiene es la empresa de basura, Emaseo. De las 12 empresas que tiene el municipio de Quito, solo una se autofinancia. El resto es a través de subsidios. Y una de esas es la basura, que cobra la tasa de basura. Y sin embargo no es capaz de autofinanciarse. El depósito final de los residuos también tiene limitaciones. Cada día salen 2.100 toneladas de basura y el relleno sanitario, que funciona desde 2003, tenía una expectativa de funcionamiento de 15 años. Las administraciones solo han hecho ampliaciones para alargar su vida útil. La actual construye el último cubeto antes del cierre definitivo del relleno. Tiene un avance del 93% según la gerencia que hace la gestión integral de residuos. Y esto nos va a permitir ampliar 30 meses más la vida útil del relleno sanitario. Es decir, vamos a tener garantizada la disposición final del actual relleno hasta diciembre del 2026. Bueno, el costo de la obra está alrededor de los $5 millones. Lo que viene después será la construcción del complejo ambiental. Complejo del que por ahora lo único seguro es el terreno.
tiene una extensión de 119 hectáreas y su vida útil será de 49 años. Carrión dice que no habrá complejo que aguante tanta basura si la municipalidad desde ahora no impulsa un plan macro de reciclaje y de aprovechamiento de residuos. Otro ofrecimiento del alcalde cuando asumió el cargo. Porque vamos a generar menos basura, ojalá sí, pero sobre todo porque vamos a aprovechar la basura que estemos generando. Compostaje, reciclaje, generación de electricidad. O sea, el gran problema de la basura en Quito es la producción de la misma. Son más de 2.000 toneladas y de ahí nosotros tenemos un reciclaje que nos llega al 4 o 5%. Y entonces todo el resto, es decir, 97, 98%, se van a los depósitos finales. Por ahora, la empresa metropolitana de aseo de Quito ha puesto en marcha un plan de recolección diferenciada en 3 sectores de la capital que esperan ampliarlo en septiembre. Un hospital del IES de Guayaquil bajo vigilancia epidemiológica por un contagio con la cepa anterior de la viruela del mono. Ya les contamos qué medidas se toman. Un paciente con viruela del mono está bajo vigilancia epidemiológica en el hospital IES de Los Ceibos en Guayaquil. En el país hay 7 casos confirmados, 3 de ellos bajo seguimiento, mientras en centros de salud privados capacitan a su personal para atender posibles casos. Nos informa Bessie Granja. De los 7 casos confirmados de viruela del mono, clado 2 en el país, 3 están bajo seguimiento epidemiológico por tratarse de contagios recientes. Un paciente permanece en el hospital IES de Los Ceibos en Guayaquil, siendo esta la ciudad que concentra la mayor cantidad de contagios según fuentes del Ministerio de Salud, consultadas por Televistazo. Aunque son muy pocos los enfermos con este virus que requieren hospitalización, personal de hospitales privados en Guayaquil como el Alfredo G. Paulson revisan los protocolos de bioseguridad para evitar infecciones durante su permanencia. Ese personal de la salud tiene que utilizar equipo de protección personal, o sea, bata, mascarillas y guantes para manipular o observar ese tipo de lesiones que uno pueda tener. El especialista recalca que para diagnosticar se analizan factores como conductas sexuales de riesgo, como no usar protección y tener múltiples parejas. Tras la presentación de lesiones, se realiza una prueba PCR inmediatamente. En ese momento se pueden tomar hisopados de esas muestras y se mandan a procesar. El diagnóstico con esta técnica es súper rápido, entre 1 a 3 horas dependiendo del kit diagnóstico que mantengan en la institución. Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Salud descartaron que en el país exista presencia de la variante 1B, la más virulenta y por la cual existe una alerta sanitaria internacional. El fuerte oleaje en la isla Cauchal, zona fronteriza en el norte de Esmeraldas, destruyó 8 viviendas y dejó 7 afectadas. Elena Velasco con los detalles de los estragos. 8 viviendas quedaron reducidas a escombros en la isla Cauchal, Cantón San Lorenzo, tras el fuerte oleaje de este jueves. El nivel del mar subió 5 metros. Las olas socavaron los pilares de las casas, destruyendo su estructura junto con muebles y electrodomésticos. Al filo de la playa quedaron otras 7 viviendas afectadas y 2 lanchas destruidas. 16 familias evacuaron y se refugiaron en un albergue habilitado en una escuela del centro de la isla. Varios pozos de agua dulce que abastecen a esta isla de 500 habitantes se contaminaron con agua de mar, por lo que el municipio coordina el envío de agua potable. El poblado está a unos 6 kilómetros de la ciudad de San Lorenzo, en la frontera norte, y solo es accesible por vía fluvial. El próximo periodo de oleaje está previsto en octubre y hay otras 20 casas en el filo de la playa en peligro de ser alcanzadas por las olas. 11 países de América, incluidos Ecuador y Estados Unidos, rechazan el anuncio del Tribunal de Justicia de Venezuela que validó la elección de Nicolás Maduro y señalan que solo una auditoría independiente puede garantizar el respeto de la voluntad popular. En la tarde del jueves, un peritaje del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela repitió lo que el Consejo Electoral había dicho un día después de las elecciones, que Nicolás Maduro había ganado.
Dijeron además que su sentencia es inobjetable. La reacción de la comunidad internacional, que ya había advertido con desconocer el resultado si no se mostraban las actas, ha hecho público un comunicado firmado por Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, que dice: rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que el día de ayer indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral. Han cuestionado la falta de independencia del Tribunal Supremo y del Consejo Electoral, que en su momento fue advertida por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Los países que suscriben reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela. En igual sentido, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia. Mientras que la oposición insiste en que en Venezuela se cometió un fraude electoral, las denuncias de sus principales representantes, María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, los han puesto en la mira del régimen, que ha anunciado contra ellos una investigación por usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia y conspiración. En México, 32 personas quedaron suspendidas en un juego mecánico del parque Six Flags a una altura de 70 metros. Ocurrió cuando, en medio de una lluvia, funcionarios del parque aplicaron protocolos de seguridad debido a una tormenta y detuvieron la atracción de sillas voladoras para dar paso a una operación de evacuación. Ningún visitante resultó herido. En Islandia se reactivó un volcán cerca de Grindavik por sexta vez desde diciembre, arrojando lava por una nueva fisura, por lo que el área cercana está siendo evacuada. La erupción comenzó poco después de las 9 de la noche del jueves, tras una serie de fuertes temblores, y en menos de una hora se formó una grieta de 4 kilómetros en el cráter. El gobierno de Australia anunció una inversión de $129 millones para mejorar la calidad del agua y proteger la gran barrera de coral que sufre blanqueamiento en el 73% de su extensión debido a la contaminación en la zona. Es el mayor arrecife de coral del mundo y su deterioro afecta a los manglares, las plantas acuáticas y ralentiza la recuperación del blanqueamiento, lo que deriva en una alteración de la vida marina local. Un tribunal del Guayas decidirá si Jorge Glass sale de la roca en los próximos días. La apelación al habeas corpus que le fue negado en julio fue revisada este viernes. Luisa María Heredia con el informe. La mañana de este viernes se reinstaló la audiencia de revisión del recurso de apelación presentado por el ex vicepresidente Jorge Glass al habeas corpus que le fue negado en julio y con el que busca una vez más salir de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Su defensa insistió en el supuesto deterioro que ha sufrido la salud física y mental de Glass debido al encierro en el penal, también en que no recibe la atención médica especializada ni la rehabilitación que necesita. Incluso aseguró que lo mantienen drogado. Su abogado Andrés Villegas mostró en la diligencia una autorización otorgada por el SNAI para el ingreso de 500 pastillas de alprazolam, que es un sedante, para que Glass las consuma entre el 13 de agosto y el 13 de septiembre de 2024, es decir, en un mes. En su intervención, Glass acotó que hace 2 días le subieron la dosis de ansiolíticos y antipsicóticos que le suministran a diario desde abril, luego de que intentó atentar contra su vida, y denunció que los médicos que lo han valorado le han confesado que tienen la orden de no darle el tratamiento que realmente necesita. Acusa al gobierno. Las entidades de Estado implicadas que también intervinieron en la audiencia lo desmintieron. Los delegados del Centro de Privación de Libertad, del SNAI y del Ministerio de Salud Pública también citaron varios documentos que evidencian que Glass ha recibido 79 atenciones médicas mientras ha estado en La Roca, tanto de primer nivel como de médicos especialistas en psicología, neurología, cardiología, traumatología, nutrición, entre otras. Como amicus curiae participaron en la diligencia Jorge Sosa, abogado de Sofía Espín,
asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Yajaira Urresta, legisladora del mismo bloque, Sacha Llorenti, exministro de Gobierno de Bolivia y representante del Comité Internacional por la Defensa de los Derechos de Jorge Glass, y Francisco Hidalgo, dirigente del movimiento Revolución Ciudadana. Todos pidieron al tribunal que le otorgue medidas alternativas a la prisión preventiva Glass. Los jueces dieron por culminada la audiencia pasado el mediodía, después de escuchar todas las intervenciones, y entraron en la fase de análisis. Cuando tomen una decisión, le enviarán por escrito la sentencia a las partes. Ecuaterra llegó a la cordillera de los Guacamayos, que está ubicada en la provincia de Napo, y en este vasto corredor natural convergen dos ecosistemas: un bosque nublado que da paso a un bosque tropical, y entre sus árboles milenarios encuentran refugio 800 especies de aves. Actualmente 33 guardaparques y 5 comunidades quichuas se encargan de preservarla. La cordillera de los Guacamayos es un ramal de los Andes que se erige como un gigante en medio de nubes que se cuelan en la espesura del bosque. Tiene 65.000 hectáreas entre los cantones Quijos y Archidona. Por sus laderas corre el río Misaguayí, que fluye hacia el noreste atravesando la provincia de Napo. La parroquia Cosanga, donde predomina el bosque nublado, es el punto de ingreso. Cedros, aguacatillos, porotillos, arrayanes y motilones de hasta 15 metros se entrelazan formando un manto a lo largo del sendero. En esta área hay 22 especies de árboles. Hace 12 grados centígrados y las lluvias aquí son fugaces pero frecuentes. Bajo la cortina de agua, una tangara dorada se baña. En este camino aparecen bromelias de un rojo intenso, trompeta de colibrí, frutos de la miconia y la flor de alisán, que atraen pájaros como este eufonia de vientre dorado. Cámaras trampa han captado a osos de anteojos que dejan huellas en árboles de aguacatillo para marcar su territorio, u ocelotes cazando en una ladera. Hay 32 especies de mamíferos. Hacia la parte baja de la cordillera, 38 kilómetros al norte, abundan los árboles de canelos y ponce. Ahí se encuentra la cuenca de los ríos Hollín y Hondachi, que alimentan unas 50 cascadas. Esta llamada Hollín es su emblema. Tiene 30 metros de caída y una profundidad de 5. Su agua se precipita frente a una pared de rocas volcánicas formadas hace unos 200 millones de años, según el Instituto Geográfico Militar. Los ñaches, que son muy fáciles de que se adaptan a vivir en estos ríos. También tenemos unos pequeños peces como los chinglos que viven allá. También hay camarones, cangrejos. Nosotros nos alimentamos de esto usando el sistema de ir a pescar con anzuelos. Las fuentes de agua marcan el inicio del bosque subtropical, que empieza desde el cantón Archidona y donde la temperatura sube a 20 grados. Hay árboles centenarios de laurel, guayacán, caoba, sangre de drago y hasta 100 especies de bromelias que se convierten en refugio de las ranas cutín. Con su verde casi fosforescente, este escarabajo sorprende mientras succiona la savia de una bromelia, y este milpiés se desliza por un suelo húmedo donde proliferan hongos campana. Serpientes también hay, como esta verrugosa que se oculta entre las hojarascas, que hace parte de los 50 tipos de reptiles censados. 33 guardaparques y 750 habitantes de 5 comunidades quichuas que viven en medio de la cordillera se han organizado para preservar sus bosques. A través de los programas que se manejan, como el control y vigilancia, el monitoreo de biodiversidad, la educación ambiental, que son actividades que netamente se concientiza a la ciudadanía en el cuidado y preservar todos
la flora y fauna. En esta selva resuenan el canto de 800 tipos de aves que atraen cada año a 150 ornitólogos. Un colibrí agita sus alas entre las hojas de una verbena morada, una planta conocida por sus propiedades analgésicas, mientras 7 codornices de pecho rufo escarban el suelo para alimentarse de hormigas y grillos. Y un búho con plumas blancas en el pecho descansa entre ramas de bambú. Al caer la tarde, el grito de un mono chorongo se funde con el zumbido de las cigarras. Los 90 picos nevados de la cordillera de los Guacamayos resplandecen con los últimos destellos del sol, subrayando la silueta del volcán Sumaco.